tenemos. ¿Cuál refrigerio? No, no hay plata. ¿Qué pasa con dividen serás con memorización? Se tienen subproblemas que repetidos. Se utiliza una estructura de datos para almacenar ¿qué? La solución. Se deben tener en cuenta que los problemas deben ser ¿qué? Deben ser y deben ser independientes. ¿Listo? ¿Por qué? Porque pues no puede pasar de que usted calcule por un lado y la solución por otro lado del mismo su problema sea otra. Tienen que ser exactamente la misma. O sea, no importa donde usted lo llame, siempre le da la misma solución. Ahora, ¿qué enfoque tenemos? Tenemos tres enfoques para calcularlos. Entonces, ¿cuál es el enfoque número uno? Recursión, ¿cierto? ¿Qué pasa con la recursión? Computacionalmente es más costosa. ¿Me siguen ahí? ¿Estamos ahí? Bien. La memorización aquí es más complicada de implementar. ¿Estamos allí? Bien. Luego, ¿qué tipos tenemos de cuál es el segundo? ¿Enfoque qué? Bottom up. Top down, ¿qué pasa? Se calcula desde la general hasta la trivial, ¿cierto? Requiere recursión. Entonces, en el caso de Fibonacci, ¿cómo sería? Fibonacci de Fib, ¿cierto? Dn. Vamos a poner memorización igual a vacío. Entonces, ¿qué pasa? Si, muchachos, n es menor que 1, ¿qué devolvemos? N. ¿Sí recuerdan esto? Si n es menor o igual que 1, entonces Fibonacci de 0 es 0, Fibonacci de 1 es 1. Y en otro caso, ¿qué hacemos? Fibonacci de qué? Perdón, sí. N es en memo, o sea, si está calculado, entonces ¿qué retornamos? Memo en N. Y en otro caso, ¿qué hacemos? Lo calculamos, ¿cierto? Entonces decimos que fib de, perdón, memo en N es igual a ¿qué? Menos 1 más, perdón, esto es llamado N menos 1 más fib de N menos 2. Y retornamos memo en N. Esta es otra manera de escribirlo, ¿vale? Entonces requiere recursión, ¿cierto? Y el análisis que hicimos, ¿qué análisis hicimos? Que el tiempo de complejidad es más inestable por los llamados recursivos. ¿Estamos ahí? ¿Me siguen? Ahora, y ahora viene el enfoque que pues nos interesa, que es el enfoque bottom up. ¿Qué pasa con el enfoque bottom up? Se calcula de que no requiere recursión. Entonces, el ejemplo, ¿cuál es? Entonces tenemos que fib, ¿cierto? Memorización en 0 es igual a 0. Memorización en 1 es igual a ¿qué? A 1. Y for i, perdón, in range entre 2 y n más 1, ¿qué requiere? Que memo en i es igual a ¿qué? Más y menos 2. ¿Sí ven la diferencia? Se va llenando en base a la misma estructura de datos. Hay que tener en cuenta algo muy importante, ¿cierto? Para tener en cuenta la estructura de datos almacena ¿qué? Las. ¿Estamos ahí? No sé si ven, pero ¿sí ven? Debemos de pedir unas cortinas rojas ahí. ¿Cómo?
para que sea bien íntimo, ¿sí? Podemos pedir rojas y les ponemos figuras de tigres, pues para no hacerlo tan obvio, ¿sí? ¿Listo? Sí, sí me entienden ahí lo de la subestructura, la estructura de datos. La estructura de datos mapea los subproblemas. En ella vamos a encontrar la solución a todos los subproblemas. Esa es la clave, ¿sí? Bien, y ahora hablamos de qué. Entonces, ¿qué tenemos en programación dinámica? ¿Cierto? Subproblemas, ¿qué? Repetidos. Problema de optimización, ¿cierto? Y se debe aplicar, ¿qué? Divide y vencerás. ¿Estamos de acuerdo? Perdón. Y luego aquí, ¿qué tenemos? ¿Qué es la subestructura óptima? Es una estructura de datos que almacena. Y la vamos a llenar bajo el enfoque que botón up. Entonces empezamos por triviales y poco a poco hasta llegar hasta dónde? A la general. ¿Cierto? La subestructura óptima se llena de acuerdo a cómo se resuelve ¿qué? El problema, ¿cierto? Entonces, el caso que vimos, ¿cuál es? LSS, subsecuencia común, ¿qué? Común más larga. Eso es un ejemplo. Entonces, ¿este problema en qué consiste? ¿No esto ya lo he explicado antes? Entonces, ¿qué consiste ese problema? Tenemos dos secuencias y tratamos de encontrar la secuencia común en el mismo orden que tienen ambas cadenas. Entonces, ahí está. ¿Listo? Miren. ¿Estamos de acuerdo? Pues estoy usando la IA ahí porque pues realmente eso ya es cantaleta vieja. ¿Por qué AC de F es la subsecuencia común más larga? AC de ¿qué? F acá. Y luego ¿qué tenemos? ACE, ACD, perdón, ACD y luego E, D, F. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo ahí? Ahora bien, ¿cómo es la caracterización? Ve, perdón. ¿Cómo es la caracterización? Entonces, ¿cómo es la caracterización? Si ambas son iguales, ¿qué hacemos? No, esto, no. Lo mismo, ¿no? No, no es lo que quiero. Da la fórmula de esa en programación dinámica para caracterizar. No, a ver si me lo hace. No quiero escribir eso. Para caracterizar la solución óptima. No, a ver si la da. Tengo pereza. Mi paso está la IA. Ustedes no la pueden usar. Yo sí. Aquí está. ¿La ven? ¿Qué pasa? ¿Es ceros y qué? ¿Es ceros y qué? ¿Y eso qué significa que sean cero? Que son cadenas vacías. Tomamos el SSI menos J menos 1. ¿Eso cuándo sucede? Cuando son iguales. ¿Y acá? Cuando son diferentes. Y para poner, vamos a poner un ejemplo. Ah, perdón. Entonces,
Listo. Ahí doy un ejemplo. No, a ver si lo puede hacer. Si lo puede hacer en mi... Miren, aquí está. ¿Lo ven? ¿Cuál es la subsecuencia común más larga? Vamos a estudiar esto que nos dijo la IA. ¿Cuál es la subsecuencia común más larga entre LSA? Uy, ¿qué pasó aquí? LCA. ¿Ah? ¿What? Pero ¿por qué? Está como alterado. Porque estoy usando IA. LCA-DA, ¿cierto? ¿Y cuál es? LDE-FA, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es la subsecuencia común más larga entre estos dos niños? Vamos a ir al revés. EA, AE, ¿cuál otra es común? D, I. ¿Qué tamaño tiene? 4, ¿no? Bien, estas dos son iguales. Bueno, aquí falta... ¿Cómo? ¿Qué pasa con la C? Ah, es una E, sí. Entonces es una E. A ver, ¿cómo la calculamos aquí? ¿Aquí qué pegamos primero? ¿La qué? La A. ¿Hacia dónde nos lleva? Hacia la diagonal que tiene qué? La E. ¿Hacia dónde nos lleva? Miren que no. Son iguales. Ah, sí, hacia la diagonal. ¿Y aquí qué? Son diferentes, ¿cierto? Entonces nos lleva a dónde? Arriba. ¿Y arriba qué? Arriba. ¿Y aquí? La D. La D. ¿Y aquí? ¿Y aquí? ¿Y aquí? ¿Y aquí? L. D, A. ¿Y aquí finalmente? Acá. ¿Lo ven? Pues yo la verdad ya estoy usando IA para estos ejemplos porque pero realmente ponerme a escribir todo eso no vale la pena. Les queda a ustedes de insumo. ¿Listo? No, esto es un programa que está encima, pero queda grabado. Sí, no he podido ya llegar a ese nivel de integración, no he podido, pero es una buena idea. Voy a ver cómo puedo instalar un script shooter así de una sola línea. Ay, sí puedo. Listo. Ya tengo el screen shooter. No, tranquilos. Es para el efecto. Es para el efecto. Tú tranquilo. Yo aquí les dejo el niño. Ah, no. Aquí tengo el screen shooter. ¿Qué me hizo el screen shooter? Ah, el screen shooter murió, ¿ve? Ah, no. Es... Vamos a ver. No, sí la tomo, pero lo cerré. Bueno, en la próxima. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Preguntas, muchachos? Es que no le he instalado la historia. No, me hago pereza. Pero bueno, ¿algo más sobre esto? Y finalmente hagamos un resumen. ¿Se acuerdan, muchachos? ¿Recuerdan que las notas de Cormen al final tenían resumen? Entonces, vamos a decirle a la IA, haz un resumen de eso. Es que lo que pasa es que me gusta esta IA porque esta IA tanto toma la externa como la interna. O sea, yo puedo sacar de mis propios apuntes o de afuera. Entonces también me sirven los apuntes del semestre pasado. Pero es que me ha gustado esta IA. Ahí está. La IA Notion es ChatGPT si es externa. Si es interna, es un LM que ellos tienen. Pues a mí me salió en $20 el año, pues por un ticket había. Eso es. Me sirve mucho, lo uso demasiado el año. Pero, o sea, yo puedo tanto consultar mis apuntes como consultar el mundo externo. ¿Sí? Entonces me ha gustado. Y pues como la uso mucho en clases, pues la pago por eso. Y o sea, todo lo que me ahorre trabajo merece mi inversión. Básicamente esa es mi filosofía. Toda aquella herramienta que me ahorre trabajo merece inversión. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos queda? Die vencerás con memorización. Tenemos los enfoques top-down y bottom-up. En programación dinámica, problemas repetidos, optimización die vencerás.
La LCS que se encuentra la secuencia más larga entre dos secuencias, utiliza una óptima que se llena estilo bottom-up y se resuelve utilizando una fórmula de caracterización, en los casos base y recursivo. ¿Que esta fórmula dónde está? Acá. Miren cómo lo llené en un momentico. ¿Tienen preguntas hasta ahí? Ahora sigue el quiz. Sí. Sí.